Lo que nos está quedando un poquito en el aire es cómo hacemos para encontrar una solución. Hay veces que por más que probamos no encontramos soluciones. Bueno, acá vamos a usar un buen resultado que nos va a orientar en la búsqueda de soluciones racionales de una ecuación polinómica. Racionales, o sea, cociente de enteros. Para hacerlo vamos a proceder por un tanteo orientado. Tanteo quiere decir que bueno, vamos a tener que hacer algún trabajo así como a ciegas, pero no tan a ciegas, sino que va a estar orientado por el resultado de este teorema que vamos a ver ahora y que vamos a demostrar, porque no es difícil la demostración si uno se acuerda de ciertas propiedades de los números. Miren lo que dice el teorema. Si yo tengo una ecuación polinómica en donde supongamos que sea de grado n, es decir, un polinomio de grado n, al coeficiente de x a la n le voy a llamar a sub n. Al coeficiente de x a la n menos 1, a sub n menos 1, y así hasta x cuadrado, x y el término independiente. ¿Sí? Esta es en general la forma que tiene un polinomio de grado n, donde los coeficientes hagan de cuenta que todos estos coeficientes son números enteros. Ya estarán pensando ustedes, y si no me dan enteros, esperen, no se anticipen. Hagan de cuenta que tienen una ecuación polinómica en la que los coeficientes son enteros y para que sea polinómica de grado n, supongamos que a sub n no es cero. Supongamos entonces que en esa solución, que en esa ecuación polinómica el número racional p sobre q, con p y q enteros, son, o sea, p sobre q es una fracción reducida, es decir, ya sin factores comunes entre p y q, y que esa fracción reducida es solución de la ecuación. O sea, supongamos que conocemos de alguna manera una solución racional de esta ecuación polinómica que sea una fracción p sobre q que ya está en su formato reducido, donde p y q sean números enteros. El teorema, hasta ahora no hemos dicho nada, hemos dicho, supongamos que pasa esto y que p sobre q es una solución de esto. Entonces, ahora viene el resultado del teorema, el enunciado del teorema. El número p es factor de el coeficiente independiente. Y el número q, el denominador de la fracción que es solución de esto, es factor del coeficiente de x a la n, que es el a sub n. Ya vamos a ver un ejemplo de aplicación de esto, no se agarren la cabeza. Lo único que esto nos está diciendo, si p sobre q resuelve esta ecuación, el p tiene que ser un factor de esto y el q tiene que ser un factor de esto, y ya vamos a ver qué aplicación le damos. Primero demostremos este teorema que no es difícil. Como el número p sobre q es solución de la ecuación, quiere decir que yo reemplazo a x por p sobre q y se cumple la igualdad. Es decir, se cumple que a sub n por p sobre q a la n más a sub n menos 1 por p sobre q a la n menos 1 más, punto suspensivo, más a sub 1 por p sobre q más a sub 0, eso es igual a 0. Se cumple la igualdad. Ahora, cada fracción de estas elevado a la n, yo puedo aplicar propiedades de la potenciación, cociente, o sea, potencia de un cociente, el exponente se distribuye, ¿no? Entonces me quedaría p a la n sobre q a la n multiplicado por a sub n, directamente quedaría la fracción a sub n por p a la n sobre q a la n. Recuerden que p, q y todos los coeficientes son enteros en este, digamos, para la aplicación del teorema. Lo mismo hacemos con la otra fracción. Distribuyo p a la n menos 1 sobre q a la n menos 1 multiplicado por a sub n menos 1, que de esta fracción, y así sucesivamente. La penúltima fracción va a ser a sub 1 por p sobre q, y el último número va a ser a sub 0, y eso es igual a 0. O sea, simplemente he aplicado propiedades a esto que sé que se cumple porque resulta de sustituir a p sobre q, que es una solución, en la ecuación, y entonces se verifica la igualdad. Bueno, total que tengo esto. Ahora fíjense, acá en todos lados tengo un denominador que tiene q elevado a la algo, y el mayor de esos algos es el n, así que
Si multiplico miembro a miembro por Q a la N, o sea, todo esto lo multiplico por Q a la N, a todo, ¿no? A todo el primer miembro y a todo el segundo miembro, ¿qué me va a quedar? Bueno, al multiplicar por Q a la N voy a poder hacer la propiedad distributiva también. Q a la N por el primer término se me va a cancelar Q a la N y me va a quedar A sub N por P a la N. Más Q a la N por esto, acá tengo Q a la N sobre Q a la N menos 1, me queda como un Q arriba. Entonces Q por A sub N menos 1 por P a la N menos 1. Y así siguiendo, en el penúltimo término voy a tener A sub 1 por P por Q a la N menos 1, porque voy a tener Q a la N sobre Q es Q a la N menos 1, más A sub 0 por Q a la N, y eso es igual a 0 por Q a la N, que es 0. O sea, de multiplicar a ambos miembros de esta ecuación por Q a la N, paso a esta otra expresión. En ella me voy a concentrar ahora. Recuerden, todos los coeficientes A sub n menos 1, hasta A sub 0 son todos enteros. Y el Q y el P también son enteros. O sea que acá hay puros números enteros en esta expresión. Entonces yo puedo hacer dos cosas con esta ecuación. La primera es la siguiente. Entre todos los términos, salvo el último, saco factor común P, porque yo acá tengo P a la N, P a la N menos 1, y así sucesivamente hasta el penúltimo término, que tiene un P allí. Entonces voy a sacar P factor común. ¿De quién? A sub N por P a la N menos 1. Más A sub N menos 1, P a la N menos 2, más A sub 1, y ahí terminó. Digamos, a todos estos, si le saco factor común P, me va a quedar esto. Si aplico la distributiva, esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, recupero todo esto que tengo acá. Y al A sub 0 por Q a la N, me lo voy a llevar restando, digamos, al otro miembro. Entonces queda menos A sub 0 por Q a la N. ¿Qué estoy viendo de acá? Que P multiplicado por esto, que tiene puros números enteros, por lo tanto, todo el paréntesis es un número entero. P por este número entero es igual a este número entero, así que P es un factor de todo este número entero. Pero como recuerden que P sobre Q ya era una fracción reducida, por lo tanto no había factores comunes entre P y Q, entonces si P divide a este producto, digamos a menos a 0 por Q a la N. Pero P no tiene nada que ver con Q, los factores de P no tienen nada que ver con Q, entonces quiere decir que todos los factores de P tienen que estar en A0 y por lo tanto P tiene que dividir a A0, que es lo que queríamos mostrar, ¿sí? O sea, P divide este producto, pero ningún factor de P está acá, entonces todos los factores de P tienen que estar acá adentro y entonces P divide a A0. Eso demuestra la primera parte. Y la segunda parte dice, yo quiero demostrar que Q es factor de A sub n. Bueno, ahora me voy a fijar en todos los términos de esta ecuación, salvo el primero. Todos los términos a partir del segundo tienen un Q. Así que los voy a sacar factor común. Y el primer término me lo voy a llevar al otro miembro restando. O sea, algo parecido a lo que hice acá. ¿Sí? ¿Qué me quedaría? Si a partir de acá, entonces, del segundo término, saco factor común Q, acá me va a quedar A sub n menos 1 por P a la n menos 1. Bueno, y así hasta que en el penúltimo término me va a quedar A sub 1 por P por Q a la n menos 2. Más, y en el último término va a quedar A sub 0 por Q a la n menos 1. O sea, eso es, todo esto es el resultado de sacar factor común Q a todos los términos a partir del segundo en esta ecuación. Y a esto decía que me lo iba a llevar al otro miembro, o sea, menos A sub n por P a la n. De nuevo, fíjense que todos estos A sub n menos 1, P, etcétera, todos los números que aparecen acá son enteros, así que este paréntesis es un número entero. Q multiplicado por ese número entero me da este número, por lo tanto Q es un factor de este número. ¿Sí? A este número lo expreso como Q por algún número entero, quiere decir que Q es un factor de este número. Pero de nuevo, como Q no tiene nada que ver con P, no tiene factores comunes,
porque la fracción P sobre Q la habíamos supuesto reducida, entonces tiene que ser que Q es un factor de A sub n. Bien, ¿cómo usamos esto? Vamos a resolver con ese teorema, con ayuda de ese teorema, este ejercicio. Presten atención, por si no han entendido muy bien la demostración, que tiene algún detalle técnico, pero veamos cómo entra en juego ese teorema para... Les voy a dar una ecuación y en caso de que esa ecuación tenga raíces racionales, ustedes van a aplicar ese teorema y me van a decir cuáles son esas raíces. Entonces el ejercicio es, en caso de tener, encontrar las raíces racionales de la ecuación esta. Me pregunto entonces, ¿esta ecuación tiene raíces racionales? Uno, si quisiera aplicar el teorema de la página anterior, decir, bueno, tengo que plantear fracciones P sobre Q, pero fíjense que los coeficientes de la ecuación tienen que ser enteros. Y acá, en el ejercicio que les acabo de dar, los coeficientes no son enteros. Pero a mis bravos jóvenes, ¿qué problemas se van a hacer para pasar de esta ecuación a otra ecuación equivalente, o sea, que tenga las mismas soluciones, pero en la cual los coeficientes sean enteros? Bueno, si tengo varios denominadores, ¿cómo me deshago de los denominadores? Multiplicando por un denominador común, o sea, multiplicando miembro a miembro por un denominador común. Entonces, el primer paso para encontrar las soluciones racionales de una ecuación aplicando el teorema anterior es pasar a una ecuación equivalente, o sea, que venga de modificarla por las reglas válidas, lícitas, legales, que es multiplicar o dividir a ambos miembros por algo distinto de cero. Pasar a una ecuación equivalente con coeficientes enteros. Como les decía hace un rato, habrá que multiplicar por un común denominador para deshacernos de los denominadores. Y recién allí identificar a los coeficientes A0 y AN que tienen que ser enteros, porque a lo mejor ustedes dicen acá el A0 es 3/4 y el AN es 1/2. No, porque A0 y AN, según el teorema, son coeficientes que tienen que ser enteros. Entonces, ¿cómo hago para pasar de esta ecuación a una equivalente pero con coeficientes enteros? Bueno, acá tengo un denominador 2, un denominador 8, un denominador 1, un denominador 4. El común denominador de todos ellos es el propio 8. Así que multiplico por 8 esto y por 8 a esto. Al multiplicar por 8 a todo este primer miembro, puedo aplicar la distributiva. 8 por 1/2 de x cubo es 4x cubo. Menos 8 por 3 octavos, menos 3x cuadrado. Menos 8 por, 8 por menos x es menos 8x. Y 8 por 3 cuartos, cancelo, me va a quedar 2 por 3, 6, igual a 0 por 8, que es 0. O sea, esta ecuación, esta de la derecha, surge a partir de esta de multiplicar por 8 miembro a miembro. Ya sabemos que eso no cambia las soluciones. Y por lo tanto, ahí sí ya tengo una ecuación que es con las mismas soluciones que esta, pero en los que los coeficientes son todos enteros, ¿sí? En particular, el coeficiente de mayor, el coeficiente que corresponde al monomio de mayor grado es x cubo. 4 es el coeficiente, o sea, el a sub 3, el a sub n, digamos, es 4. Y el a sub 0, que es el independiente, que es 6. ¿Por qué? Porque el teorema me decía, si yo quiero encontrar una ecuación, una solución racional a esto, tengo que armar fracciones de la forma P sobre Q, donde P sea un factor de A0 y Q un factor de A sub n, que es A sub 3, en este caso n igual a 3. Entonces, primer paso, pasar la ecuación que me dieron, que no tenía coeficientes enteros, a una ecuación con coeficientes enteros, por multiplicar a ambos miembros por un número adecuado. Y allí identificar el A sub 0 y el A sub n, digamos. Luego busco los factores enteros tanto de A sub 0 como de A sub n. El A sub 0 es 6. ¿Quiénes son sus factores enteros?
el 1 y el menos 1, el 2 y el menos 2, el 3 y el menos 3 y el 6 y el menos 6. Lo puedo mirar a 6 como un número natural y decir sus factores naturales son el 1, el 2, el 3 y el 6. Bueno, los pongo con doble signo para tener también los factores enteros. Y de A sub 3, o sea, del A sub n, que es 4, los factores naturales son 1, 2 y 4, entonces los factores enteros son más menos 1, más menos 2 y más menos 4. Ahora, combino para armar todas las fracciones cuyo numerador sea uno de estos números y cuyo denominador sea uno de estos números. P sobre Q. P un factor de A0, dice el teorema, y Q un factor de AN. ¿Qué fracciones puedo armar? Esas son las fracciones que yo pueda armar. No es que vayan a ser solución de esta ecuación, son candidatas a ser soluciones racionales de esta ecuación. Candidatas quiere decir que puede que no lo sean, pero ningún número diferente a los que yo arme va a poder ser una solución racional de esto. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que hago? Combino todos estos en el rol de numeradores, o sea, los factores de A0 los pongo en el rol de numeradores y los factores de A3 en el rol de denominadores. Ahí tienen hasta un problema de combinatoria. ¿Cuáles son esos números? Bueno, primero el más o el menos 1 en el rol de numerador con el más o menos 1 en el rol de denominador. Luego, el más o menos 1 en el rol de numerador con el más o menos 2 en el rol de denominador. Luego, el 1 con el 4, el más menos 1 con el más menos 4. Y ahí he armado todas las fracciones en las que esta puede ser el numerador y el denominador una de estas. Hago lo mismo con los otros factores de A0, con el más menos 2, dividido más menos 1, dividido más menos 2, dividido más menos 4. Luego con el más menos 3, dividido más menos 1, más menos 2, más menos 4. Y el más menos 6, dividido más menos 1, más menos 2, más menos 4. Ahí tengo todas las combinaciones de números fraccionarios que salen de considerar un factor entero de la 0 dividido por un factor entero de la n. Ahora voy a hacer una pequeña depuración porque acá pareciera haber un montón de combinaciones posibles y no son tantas porque fíjense. Primero, más menos 1 sobre más menos 1 quiere decir o el 1 positivo con el 1 positivo o el 1 positivo con el menos 1 o el menos 1 con el más 1 o el menos 1 con el menos 1. Pero eso me lleva solo a dos números posibles que son el más o el menos 1. Lo mismo para el 1 con su doble signo dividido con el 2 con su doble signo, alcanza en realidad con considerar el doble signo acá arriba nomás, más 1 sobre 2 y menos 1 sobre 2, o sea, más menos un medio. Y lo mismo con el más menos un cuarto. Ahora, acá también, más menos 2 dividido más menos 1, o sea, en todas las combinaciones posibles serían el 2 con el 1, el 2 con el menos 1, el menos 2 con el 1 y el menos 2 con el menos 1. Eso es lo mismo que o el más o menos el 2. Ahora fíjense lo que pasa acá. Más menos 2 dividido 2 me da más menos 1 que ya lo anoté, así que no lo voy a volver a anotar. Esto no me agrega más candidatos que lo que ya me daba esto. El más menos 2 sobre más menos 4 es lo mismo que más menos 1 sobre más menos 2, que ya lo tenía también, así que no lo voy a considerar. Acá sí, más menos 3 dividido más menos 1, eso me da o el 3 o el menos 3. El más menos 3 dividido con el más menos 2 en todas las combinaciones posibles, el 3 medios con su doble signo. El 3 cuartos también, el 6 con su doble signo, 6 sobre 1 es 6. Fíjense ya cómo es mecánico, ¿no? O sea, simplemente voy resolviendo la fracción independiente del signo y después le enchufo un más menos. Y si repito, bueno, no lo coloco. Miren, por ejemplo, 6 dividido 2 es 3. Con el más menos va a quedar más menos 3, pero más menos 3 ya lo anoté, no lo vuelvo a anotar. Y 6 sobre 4 es 3 medios, con el doble signo ya lo anoté, no lo vuelvo a anotar. Entonces ahí tengo todos estos números, o sea, el 1, el menos 1, el 1 medio, el menos 1 medio, el 1 cuarto, el menos 1 cuarto, el 2 o el menos 2, el 3 o el menos 3, 3 medios o menos 3 medios, 3 cuartos o menos 3 cuartos, 6 o menos 6. Si esta ecuación, y por lo tanto esta, tiene solución racional, tiene que ser alguno de estos números.
Porque eso es lo que dice el teorema. Cualquier solución racional de esto tiene que tener un numerador que divide a la 0 y un denominador que divide a la n. Acá tengo todas las combinaciones posibles. No quiere decir que cualquier numerador dividido cualquier denominador con esas condiciones vaya a ser solución, pero esos son candidatos a ser solución. ¿Cómo salgo de la duda de si los candidatos son realmente solución? Reemplazando uno por uno en la ecuación, en esta, digamos, que está más fácil, aunque es equivalente. Entonces tengo que probar cuál de estos candidatos, de estas fracciones candidatas, son realmente soluciones de la ecuación. Y la única que nos da es el número 3/4 con el positivo. Si yo reemplazo el 1 o el menos 1 en cuenta de x aquí o aquí, que es equivalente, no voy a obtener una igualdad. Lo mismo ni con el menos 1, ni con el 1 medio, ni con el menos 1 medio, ni con ningún otro. Eso lo hacen por cálculo, ¿no? O sea, ahora hay que sentarse, ahí está la parte del tanteo, y es probar uno por uno cuál de ellos verifica. Capaz que algunos, varios verifican, o capaz que unos poquitos, como en este caso hay uno solo, o capaz que ninguno. Si ninguno verificara, querría decir que esta ecuación no tiene soluciones racionales. ¿eh? Porque este método nos permite encontrar las soluciones racionales a las ecuaciones polinómicas de cualquier orden, ¿no? De cualquier un polinomio de cualquier grado, de grado 3, de grado 4, de grado 5. Entonces, en este caso, la única solución racional es 3/4, porque al probar todos estos números, el único que satisface la ecuación esta o esta, que son la misma, es el 3/4. Y ustedes dirán, ¿y una ecuación cúbica no podrá tener más raíces? Y sí, a lo sumo puede tener 3 raíces. No tenemos muchas herramientas ahora para demostrar eso, pero ¿y dónde están las otras dos? Bueno, ya teniendo una raíz, divido este polinomio, prefiero trabajar ya con la ecuación con coeficientes enteros, va a ser más fácil. Divido este polinomio por el polinomio x menos 3/4. Ahí me da el cociente un polinomio de grado 2, el resto va a dar 0, y a ese polinomio de grado 2 le resuelvo las raíces por ejemplo, la fórmula cuadrática. ¿Se entiende? Espero que sí. En relación a las ecuaciones polinómicas, muchas veces nos topamos con ecuaciones que contienen expresiones racionales. Por ejemplo, acá les doy un ejemplo. En el universo de los reales, resolver esta ecuación. Fíjense que aparece un polinomio de grado 2 dividido un polinomio de grado 1 igualado a 2. Las ecuaciones donde aparecen puras expresiones racionales, generalmente nos conducen en su resolución a una ecuación polinómica de la siguiente manera. Obviamente, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para resolver una expresión racional, una ecuación racional? Fijar el dominio. Está clarito que x no puede valer menos 1 porque si no tendría una división por 0 que está prohibida, por lo tanto el dominio son los reales menos el menos 1. Quiere decir que si me aparece después de mi procedimiento algebraico la raíz menos 1, no la puedo tomar porque claramente no puedo sustituir a x por menos 1 en esta ecuación. Bien, hecha la salvedad entonces de que el dominio el dominio de esta ecuación son todos los reales excepto el menos 1, como x, lo que estoy buscando para resolver esta ecuación, no puede, ya sé, valer menos 1, ya sé que no puede valer menos 1, eso quiere decir que x más 1 no puede ser 0, y por lo tanto puedo multiplicar a ambos miembros de esta ecuación por x más 1. Recuerden que yo puedo multiplicar a ambos miembros de la ecuación por una misma expresión siempre que la expresión no sea 0. Bueno, es el caso. Una de las reglas de manipulación de ecuaciones. Bueno, la cosa es que multiplico por miembro a miembro por x más 1, por la expresión x más 1. ¿Y qué me queda? Todo esto por x más 1, que voy a cancelar numerador y denominador y me va a quedar simplemente este numerador. Es como pasar esto multiplicando allá, ¿no? Es igual a 2 por x más 1. Bajo esta condición, esta ecuación es equivalente a esta. Aplico, digamos, 2x más 2, la distributiva, y me traigo todo esto al primer miembro, entonces me quedaría x cuadrado más 5x más 4 menos 2x menos 2 igual a 0, que es la ecuación x cuadrado más 3x más 2 igual a 0, ¿no? X cuadrado, 5x menos 2x, 3x, 4 menos 2, 2,
Eso tiene que ser igual a 0. Es una fórmula, es una ecuación que puedo resolver con la fórmula cuadrática. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. La van a aprender a base del cansancio de la repetición. 9 menos 8 es 1, raíz de 1 es 1, entonces menos 3 más menos 1 sobre 2. Una solución, x1, con el más, menos 3 más 1, menos 2 sobre 2 menos 1, y con el menos 3 menos 1, menos 4 sobre 2 menos 2. El menos 1, que corresponde al signo más, no pertenece al dominio, justo lo hemos sacado del dominio. El menos 2 sí pertenece al dominio. Entonces, cuidadito con tomar a menos 1 como una solución de esto, porque no se puede, no está en el dominio. ¿Cuál es el conjunto solución de esta ecuación? Entonces, la única solución que hay es la menos 2. Efectivamente, ningún otro número, ni real ni complejo, que no sea el menos 2, cumple esa ecuación.